Bueno, gracias a todos también por sus ejemplos. Gracias también pues por las participaciones de ustedes. Cada uno ha hecho los ejemplos de acuerdo a la, a la investigación que han hecho, ¿cierto? Y a la perspectiva desde la que lo han investigado. Y está muy bien. Entonces yo le voy a dar mi concepto de relativismo, de sincretismo y también de universalismo, porque mi perspectiva es la de ver cómo está afectando esto a la actualidad de la iglesia. Con respecto a lo que es relativismo, encontramos el relativismo que está influenciando hoy en día a la iglesia y que está afectando también el cristianismo, es que en breves palabras, relativismo quiere decir que no hay verdades absolutas, que todo se vale. Hay una gran realidad acá y es cierto. Nadie tiene una verdad absoluta. Yo no puedo decir que yo eh, no me puedo equivocar o no hay otro punto de vista más de lo que yo hable o predique o enseñe. No, siempre pueden haber muchos más puntos de vista, muchas más perspectivas. Por esa parte, yo creo que no manejo una verdad absoluta. Pero ¿cómo está afectando el relativismo hoy en día a la iglesia? Y es que muchas personas piensan que como bueno, a la final nadie lo sabe bien porque la escritura es una corriente que es lo que más se escucha. En todas las traducciones que se han hecho tergiversar el contenido, la veracidad de la palabra del Señor y hay muchísimos errores. Se dice que inclusive en la actualidad, según estudios que han hecho en su mayoría ortodoxos, la Reina Valera tiene más de 30.000 errores. Y sin embargo, aunque es verdad, son errores que pueden ser de traducción en aquello, lo que sí no causa Reina Valera es que tenga errores de doctrinales. O sea, Reina Valera no va a impedir que un cristiano, que una persona sea salva. ¿Sí me entienden? Cuando ya entramos a un estudio exegético, hermenéutico, al analizar la cultura, quizá vamos a empezar a encontrar pequeños errores en la forma como se tradujo. Y es que las traducciones no vienen desde los días de Jesús en adelante. Aún los mismos judíos, los escritos que ellos manejan, son escritos que han sido traducidos. ¿Por qué? Porque recordemos que la nación judía fue tomada cautiva, fue llevada por los babilonios, pasado de nación en nación, asirios, babilonios, persas, medos, griegos, romanos también. Entonces, cada vez que pasaron las generaciones al obtenerla y conforme a las lenguas que iban aprendiendo, tenían que traducirla de acuerdo a la lengua en la cual ellos iban aprendiendo. Entonces, lógicamente, también tuvieron errores de interpretación. Sin embargo, Reina Valera no tiene errores en lo que corresponde a la salvación de un hombre, de una mujer. Ya para, lo vuelvo a repetir, ya para hacer un estudio más exegético de algunas cosas, poder comprender mejor el porqué de algo que se ha dicho, allí pues ya uno va a encontrar cuál era el objetivo principal al observar el griego koiné, al observar el griego antiguo también, mucho más cuando ya se empieza a hacer comparaciones con las traducciones arameas, entre otras. Sin embargo, el problema del relativismo hoy en día es que está manejando que no hay verdades absolutas. Y el problema está en que todo se vale. O sea, tú puedes hacer lo que tú quieras y no hay ningún problema. Todo es válido porque al fin y al cabo todo se vale. Hoy inclusive me compartieron un video de un
transexual que estaba hablando de la Biblia, este hombre, y diciendo precisamente sobre esto. La Biblia tiene muchos errores de traducción, pero qué problema tan grande el de interpretación de este hombre, porque estaba viendo que él aseguraba que Adán y Eva no eran la primera creación del Señor, que estaba diciendo un montón de cosas. ¿Para qué? Para poder él defender su desviación sexual. Es para eso. Y el relativismo dice eso precisamente. No hay verdades absolutas. Todo es válido. Entonces, ¿para qué Dios habla? ¿Cierto? De ser así, ¿para qué Dios habla? ¿Para qué Dios ha dejado leyes? ¿Para qué Dios ha dejado mandatos? ¿Para qué Dios envió a su hijo a morir a una cruz? Y al fin y al cabo, todo es válido. Entonces, esas cosas son las que nosotros tenemos que aprender a contrarrestar con la escritura y por sobre todo, no permitir que esas situaciones lleguen a influenciar nuestra vida. Como concepto de sincretismo también podríamos hablar que sincretismo significa mezclar religiones y pensamientos filosóficos y espirituales. O sea, mezclar el cristianismo con el catolicismo, o el cristianismo con el espiritismo, el cristianismo con el budismo, el cristianismo con el esoterismo. ¿Sabe? En realidad, dentro de las prácticas que tenemos en la iglesia, hay muchísimas cosas que en el transcurrir de los años han ido sincretizándose, o sea, se han ido mezclando, porque sincretismo significa mezclar. Y es allí cuando yo empiezo a hacer una mezcla entre las costumbres religiosas con los pensamientos filosóficos, entre otros más, ¿no? Y eso es lo que va a provocar un gran problema. Mire, hoy en día, por ejemplo, la gente está buscando la paz. Ya. El cristiano quiere paz para su vida, para su corazón. Y muchos cristianos, para encontrar la paz, para encontrar también la paz mental, ¿qué están haciendo? Están recurriendo al yoga, están recurriendo a las meditaciones ancestrales, entre muchas cosas más. ¿Y dónde está eso en la escritura? ¿Cuáles son los objetivos de estas influencias? Los objetivos son, por ejemplo, en el yoga, es que la persona abra tanto su mente, cierre, llegue a tener inclusive su mente en blanco, para según por medio de eso poder obtener la paz mental, y poder lograr hacer todos esos ejercicios que para mí sería imposible hacerlo, ¿cierto? Y, y muchas personas están asimilando prácticas esotéricas, costumbres, están cayendo en hierbatería, están cayendo en santerismo, inclusive dentro de la iglesia, está mezclándose las cosas que están utilizando, la magia blanca, la magia negra, que utilizan muchas veces ellos, están utilizándose también para que entren en la iglesia. Recordemos hace poco tiempo, nada más casi unos 2 años, ¿qué pasó? Te vas a encontrar una pestañita en la Biblia. Abre la Biblia, te vas a encontrar una pestaña. Con esa pestaña te haces una agüita y allí está la cura para el COVID. Oiga, ¿y cuántos cristianos buscando en su Biblia una pestaña? Yo me encontré hasta un pelo. Se me había caído un pelo mío. Me encontré uno. Pero yo digo, ¿y cuánta gente está mezclando? Porque en realidad eso no es una práctica bíblica. No es una práctica bíblica, no es algo recomendado por Dios para sus hijos. ¿Y cuánta gente empezó a mezclar lo uno con lo otro? En medio de la desesperación, el sincretismo tomó una fuerza tremenda que se empezó a mezclar espiritismo, empezó a mezclarse santería y un montón de cosas. La gente empezó a hacerse, ya no ni siquiera para poder, ¿cómo se llamaba aquello? Para los pulmones. Tiene un nombre esto, se me fue ahora.
que se hace con el agua de eucalipto, ¿no? Y era para respirarlo. Alguien me ayude con el nombre, póngalo en texto por acá. El vapor, ay Dios, se me olvidó el nombre. Evaporización, muchísimas gracias, mi estimado. Evaporización. En medio de eso, la gente empezó a practicar un montón de cosas. Prácticamente la brujería misma se metió en medio de esta situación. ¿Por qué? Porque el diablo quiere ganar terreno en medio de cualquier cosa. Entonces, eso es el sincretismo. Por eso nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado. Hace algún tiempo atrás llegó alguien a la iglesia y un día su hijo enferma y me dice, pastor, y pues bueno, yo estoy en la iglesia, pero yo he entendido que no es algo malo lo que se hace de coger y pasarle el huevito a un niño, porque en realidad eso le quita la fiebre. En realidad eso le quita la fiebre al bebé, le quita la fiebre al niño, el niño se siente mejor. Entonces yo he entendido que eso es algo que viene de Dios, ¿cierto, pastor? Yo le dije, no, usted está mal y usted no se está dando cuenta que usted le está abriendo una puerta al enemigo. Prácticamente usted está como en la antigüedad se sacrificaban a los niños hacia los ídolos. Prácticamente de esa manera las personas están entregando a sus hijos a una influencia diabólica, una influencia demoníaca. ¿Por qué? Porque para pasarle un huevo, luego necesitas un lector del huevo y no sé cuántas prácticas más que hay allí, que por pequeñas que parezcan, en realidad vienen de la santería que está directamente asociada hacia la brujería. ¿Para qué? Para que la gente recurra a eso y no recurra a Dios, o en otro caso, la medicina. Que la medicina no es algo malo, ¿no? La medicina no es algo malo que las personas puedan utilizar. La medicina natural tampoco es algo malo. Lo malo es cuando lo mezclamos. Mezclamos las cosas con la santería. Yo voy a quemar unas hojitas de no sé qué aquí en mi casa para que me venga la suerte. Voy a hacer el saumerio los martes y los viernes. Perdóneme, esas son prácticas esotéricas. Perdóneme. Esas cosas son prácticas esotéricas de santerismo. Y eso es el sincretismo. Mezclar, hacer una mezcla. No, que como no es malo, y mientras yo vaya a la iglesia y yo siga orando, usted no se da cuenta que le está abriendo una puerta al diablo directamente a que se meta en su casa. Universalismo, lo siguiente, ¿no? Universalismo. El universalismo, desde el punto de vista que está afectando hoy en día a la actualidad, realmente a la iglesia, es una corriente religiosa que se caracteriza por creer en la salvación de todos los hombres en virtud de la bondad y del amor infinito de Dios. El universalismo enseña que Dios es tan amoroso, tan bueno, tan misericordioso, que Él no va a condenar a nadie, que todos se van a salvar. Eso es lo que más estamos viendo. Oiga, ¿cuánta gente ya no quiere ir a la iglesia? ¿Por qué? Porque mi papá es cristiano, mi mamá es cristiana, y me enseñaron la palabra. Y andan haciendo un montón de barbaridades. Están pecando de una u otra forma, pero yo oro, pastor. Yo oro siempre, todos los días, eso sí. Yo oro todos los días cuando me acuesto y cuando me levanto. Pastor, yo leo la Biblia constantemente. Me encanta escuchar los mensajes en Facebook, en YouTube. Siempre están poniendo mensajes de la palabra del Señor en sus redes sociales, en sus estados y todas estas cosas. Pero ¿sabe qué es esto? En realidad, si no hay un compromiso con Dios, si no hay una búsqueda directa hacia Dios, es un universalismo. Porque cree que todos van a ser... No, yo lo que sí sé es que ya no importa en qué religión está. Yo ya entendí ahora, en la actualidad, que no importa en qué religión te encuentres, no importa lo que tú hagas, tú vas a ser salvo. Por allí salió una corriente religiosa llamada Salvo Siempre Salvo. Un hombre llamado José Luis de Jesús Miranda, asegurando que él era Jesucristo hombre en la tierra. ¿Y cuánta gente lo siguió? Oye, cuán errada está la gente. Es que este hombre, siendo Jesucristo, se murió, pero no resucitó. No resucitó. ¿Y qué hicieron? Tan ciega está la gente que lo siguió y tanta
autoridad le dieron al diablo, que cuando este hombre muere, lo que sacaron ahora es otra corriente. Él murió, pero ahora él está dentro de todos nosotros los que lo estamos siguiendo a él. Y por eso es que esa religión todavía continúa alrededor del mundo, en diferentes partes, creyendo y todavía lo adoran a él. Ellos ya no adoran directamente a Jesucristo. Tienen su foto, está esa foto y el 666 está allí en la portada de ellos, en las puertas de los lugares donde se reúnen. El 666 y la foto de José Luis de Jesús Miranda, el hombre que fue Jesucristo y que murió, sí, pero ahora está dentro de todos nosotros para que, por sobre todo lo que usted haga, usted es salvo, siempre salvo, solamente por tener presente que José Luis de Jesús Miranda vino a esta tierra a predicarnos un evangelio diferente. Oiga, qué tremendo y cómo ha estado afectando estas corrientes de relativismo en la cual todo se vale, el sincretismo en el cual se puede mezclar lo uno con lo otro, y eso es lo que está haciendo perder la veracidad del evangelio. Eso es lo que está haciendo que los cristianos empiecen a caminar de una manera desordenada, que la gente hoy en día haga lo que quiera y piense que igual la salvación ya la tiene garantizada. El universalismo enseña eso. Dios es bueno y tan amoroso que va a darle salvación a todos los hombres. Eso ni aún el catolicismo lo afirma. Ni siquiera el mismo catolicismo afirma que cuando alguien muere, va directamente a la presencia de Dios, ¿no? Porque por eso ellos tienen un purgatorio. Por eso ellos tienen un purgatorio. El que se murió en pecados, en delitos graves, tiene que purgarse por un montón de años y nosotros acá tenemos que estar. Eso es lo que enseña el catolicismo. Pero el universalismo es una corriente que está entrando y la estamos viendo nosotros. Usted no ve como los noticieros, la farándula, todo ello, lo que más hablan hoy en día es de Dios. ¿Y dónde tienen a Dios ellos en realidad? ¿Dónde lo tienen? No son personas que buscan a Dios, que adoran a Dios. No tienen una comunión con el Espíritu Santo. No tienen una relación con el Señor. Entonces, eso está haciendo que cambie la realidad del sistema cristiano en este tiempo. Y nosotros tenemos que por eso enfocarnos en la palabra del Señor y afirmarnos cada vez más para que estas cosas no afecten nuestra relación con Dios, nuestra comunión, y podamos ser cristianos que puedan amar, buscar, temer, servir a Dios por sobre todas las cosas. Hoy vamos a hablar de una clase muy importante. Esto es algo muy importante para nosotros como creyentes. Y vamos a hablar en esta lección, la lección número 14 es esta, ¿cierto? La lección número 14 o 15 si no me equivoco. Y vamos a hablar sobre las ataduras generacionales y espirituales. ¿Amén? Y el libro de San Juan, capítulo 8, en el verso 36 dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué significan las ataduras? Significan cadenas invisibles. ¿Qué es una atadura? Es un patrón mental y espiritual que nos impulsa a hacer lo que nos hace daño o que nos impide vivir una vida fructífera y abundante. Hay ciertos pajaritos que pueden ser entrenados inclusive a no volar, ¿cierto? Son atados con una cuerdita y estos pájaros pueden caminar en sus jaulitas o cajas, pero nunca pueden usar sus alas para volar. Después de cierto tiempo se les quita la cuerda, el pájaro sigue caminando en círculo, pero nunca vuela. Después de mucho tiempo de estar atado, el pájaro se olvida inclusive de su capacidad innata. Y aunque tiene alas que pudieran funcionar, ha olvidado cómo usarlas y no las vuelve a usar. En la vida humana así sucede con las ataduras espirituales. Nuestro enemigo, el diablo, convence al hombre de que todavía somos esclavos de él y que nunca vamos a cambiar. Sin embargo, Jesús nos llama a nosotros a una vida abundante, libres de ataduras que nos esclavizan en patrones dañinos. Por una afirmación de fe podemos encontrar en la nueva realidad la libertad. Jesús nos compró con su sangre y le pertenecemos a él. Y es que bajo su liderazgo en nuestras vidas, nosotros podemos llegar a cumplir nuestro potencial y llevar una vida abundante. Sin embargo, nos toca a nosotros, por la fe, romper esas ataduras que nos limitan. Entonces, una atadura generacional.
Es un patrón negativo, en otras palabras, heredado de nuestro trasfondo familiar, que nos impulsa a comportarnos en formas dañinas. Hay una frase que dice, de tal palo, tal astilla, ¿cierto? Muchas veces nosotros la hemos escuchado, que quiere decir de tal padre, tal hijo. Otros dicen del tigre sacaste las rayitas y cosas así. ¿Por qué? Porque la gente asocia que así como fue el padre, también lo es el hijo. Situaciones como alcoholismo, violencia, ocultismo, ira, depresión, suicidio, son cosas que muchas veces se repiten en las personas. Estas cosas son ataduras generacionales, cosas que las personas han heredado de su trasfondo familiar. Así como, por ejemplo, un padre que consigue algo en la vida, le deja una herencia para sus hijos, los padres que también practican algo en esta vida, sea bueno o sea malo, eso provoca una influencia en realidad, provoca una influencia para su hijo, un patrón que va a quedar grabado en la mente y en el corazón del hijo y que siempre va a estar allí. Muchas veces, por ejemplo, los hijos al crecer cometen errores, pero no cometen errores porque quizá no lo sabían, sino que en primer lugar, por decisión, u otra porque les pareció normal, les pareció normal. En el caso de los cristianos, muchas veces los hijos cometen errores que inclusive sus padres no han cometido, pero ellos saben, tienen clara la situación de lo que están haciendo. Es allí que nosotros debemos por eso de enseñarles a nuestros hijos, por sobre todo a vivir a la luz de la palabra del Señor, a caminar con temor, con reverencia ante la presencia de Dios, para que así ellos no tengan que dejar patrones negativos para los hijos que ellos van a tener y estos se conviertan en maldiciones generacionales. Sin embargo, por ejemplo, aunque estas cadenas de alcoholismo, violencia, ocultismo, ira, depresión, suicidio, son cosas que estamos viendo repetirse en las generaciones, no hay ninguna de estas cosas que sean imposibles de romper para nuestro Señor Jesucristo. El libro de Éxodo, capítulo 34, versículos 4 al 7, dice la palabra del Señor. Y pasando Jehová por delante de Moisés, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. O sea, la Biblia nos está enseñando que el pecado inclusive se pasa de generación en generación. Por esa es la razón por la que nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Qué estamos dejando como herencia espiritual también a nuestros hijos? Nosotros podemos ver la historia de Caín y luego vamos a ver la historia de Lamec, como hubieron patrones repetitivos, no hubo en realidad una influencia buena hacia su hijo y por ello los hijos vienen a terminar repitiendo cosas quizá no en su totalidad iguales a la de sus padres, pero sí las hacen de alguna otra forma, inclusive mayor. Un padre que fue ladrón, muchas veces el hijo va a heredar no solamente el robar, sino que también ahora por robar va a aumentar aquello, a llegar a inclusive poder asesinar. Veamos, por ejemplo, la historia de Abraham e Isaac. Miren lo que dice el libro de Génesis en el capítulo 20, en el versículo 1. Mire, dice: y de allí partió Abraham a la tierra del Neguev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y habitó Abraham y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, vio y tomó a Sara. Pero Dios envió a Abimelech en sueño de noche y le dijo: de aquí que muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con un marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? No me dijo él: mi hermana es, y ella dijo: es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueño: yo también sé
que con integridad de tu corazón has hecho esto. Yo también te detuve de pecar contra mí y así no te permití que la tocase. Ahora pues devuelve la mujer a su marido porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Y miremos lo que dice el mismo libro de Génesis en el capítulo 26, en el verso 1. Dice, y después hubo hambre en la tierra, además es la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Pasémonos al versículo 7. Y dijeron, los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Y se dijo que él estuvo allí muchos días, el rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Y llamó a Abimelech a Isaac y dijo, aquí ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste? E Isaac le respondió, porque dije, quizá moriré por causa de ella. Observemos algo, mire, quizá puede ser, ¿no? Puede ser que Abraham le comentó a Isaac, su hijo, lo que él había hecho. Quizá Abraham le comentó a Isaac. Estamos viendo la pantalla, por cierto. No se está viendo la pantalla. Ya. Vamos a ver qué ha pasado aquí. Sí, estoy viendo aquí que me apareció un error. Ya. Entonces, mire, por ejemplo, vamos a observar cómo en el asunto de, de Isaac, no sé qué ha pasado. Ya. En el asunto de Isaac, Isaac prácticamente vino a hacer lo mismo que había hecho su padre, Abraham. Él vino a hacer prácticamente lo mismo que él hizo. Entonces, así como Abraham mintió sobre Sara, su mujer, vamos a ver también que Isaac hizo lo mismo con Rebeca. Entonces, observamos cómo este hombre repitió, llegó a repetir lo mismo que su padre, ¿no? Llegó a repetir. Entonces, vamos a observar que ahí sí creo que sí pueden ver la pantalla, ¿cierto? Entonces observamos eso. Ahora, ¿es justo que seamos castigados por los pecados de nuestros antepasados? Dios, entendamos esto, que Dios no nos castiga por los pecados de otros. Si nosotros, cualquiera de nosotros, somos castigados, es porque repetimos los pecados de nuestros padres. La palabra aclara que hay castigo generacional solo por causa del pecado generacional. Cuando los hijos y nietos siguen el ejemplo de sus padres y cometen los mismos pecados. De esa manera sufren las mismas consecuencias. En el libro de Ezequiel, capítulo 18, observamos nosotros inclusive en la escritura que el Señor dice que el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre tampoco llevará el pecado de su hijo. Pero el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, no somos culpables por los pecados de nuestros padres, pero muchas veces sí somos influenciados por ellos, porque, lo repito, son cosas que quedan en la mente del ser humano y el hombre no, en algún momento de su vida, llega a verlo o a tomarlo como una opción para poderlo practicar. Y dice, bueno, si lo hizo mi papá, yo también. Quizá Abraham le contó a Isaac lo que él hizo en algún momento al descender a Egipto y Isaac lo vio como una opción. Yo también tengo que salir y tengo que salir de la tierra donde estoy y entonces voy a hacer lo mismo que mi padre. Pero quizás, ¿será que Abraham no se lo dijo, no se lo advirtió? O Abraham sí le dijo lo que pasó, porque Isaac
lo repitió. Puede ser que se lo haya dicho, puede ser que no se lo haya dicho, pero Isaac lo vio como una opción, como algo que también él podía repetir. Gracias a Dios, ninguno de ellos tuvieron malas consecuencias. Pero ¿qué pasa con los pecados de los padres a los hijos? Por ejemplo, vemos el mal ejemplo, ¿no? Hay muchachas que crecen en un hogar de violencia doméstica, que se casan con hombres violentos y así repiten el ciclo de la mamá. La mamá sufrió violencia con el padre. La muchacha se enamora de un muchacho, el muchacho desde que son enamorados empieza a abusar de ella. Empieza a tratarla mal, empieza a gritarle, empieza a avergonzarla. Pero como la hija vio que eso pasaba en el hogar, o eso ocurría en la casa, entonces ella cree que es algo normal. Ella piensa que es algo normal lo que está pasando con ella, lo que está pasando en su familia. ¿Cómo más se pasan los pecados de los padres? Muchos hijos ven la pornografía de sus padres y siguen el ejemplo de inmoralidad. Y es por eso que, imagínense, si un padre ha sido un padre inmoral, un padre deshonesto en estas cosas, ¿no? Y ha influenciado eso a su hijo. Por eso es que vamos a encontrar a muchachos cómo hablan malas palabras, cómo dicen cosas tremendas, salen de su boca. ¿Por qué? Porque las escuchan en sus padres. Y no solamente eso, su mente empieza a pervertirse. ¿Por qué? Porque ven a sus padres hacer tantas cosas, a sus padres ver en actos inmorales, ven a sus padres inclusive teniendo relaciones sexuales frente a sus hijos, pasándose desnudo frente a ellos. Para ellos viene a hacerse algo normal, pero el enemigo toma ventaja de tal manera que cuando ellos crecen, los va a hacer peores que sus padres. Por eso es que hoy en día tenemos una sociedad tan inmoral, una sociedad tan inmoral es en la que estamos viviendo, que los hijos en realidad tienen una mente depravada. Tienen una mente en realidad muy depravada y solamente están pensando en la perversión. Es por eso que hay tanta violación, es por eso que vemos la música de hoy en día, los videos, todas las cosas que hay en la internet. Todo apunta a patrones repetitivos. Las músicas tienen la influencia de sexo, de violencia y de vicios. Esas son las influencias que hay en las músicas. ¿Por qué? Porque es algo que entró de alguna manera, pero creció mucho más en la siguiente generación. ¿Qué nos esperamos para las generaciones siguientes? Si a veces a mí me da horror en realidad escuchar las músicas que ponen, por ejemplo, cerca de mi casa, personas, y las ponen a todo volumen y cuánta perversión hay en aquello. Si el padre le era infiel a la madre, los niños siguen el modelo, porque bueno, mi papá tenía 2, 3 mujeres, yo también las voy a tener porque soy más hombre todavía. Son las cosas que empiezan a pasarse de generación en generación. También hay tendencias genéticas, cosas que la gente hereda, como la tendencia al alcoholismo, la tendencia a la locura, la tendencia a la depresión, la tendencia hacia el suicidio, entre otras cosas más. Hablando de estas cosas, encontramos dentro de las tendencias genéticas y maldiciones generacionales que pasan por el ADN, entre ellas inclusive las enfermedades como el cáncer, enfermedades como la diabetes, enfermedades como la epilepsia, entre muchas otras más. Son cosas que están dentro del genoma humano y al venir una siguiente generación, esta viene arrastrándolo y tarde o temprano va a empezar a manifestarse. Nosotros hemos visto cuántas personas, ¿cierto? Heredar la enfermedad de un padre, heredar la enfermedad de un abuelo. Quizá el padre no le resultó, pero cuando le pasa a un hijo, el padre dice, eso tenía tu abuelo, eso tenía tu tío, eso tenía tu bisabuelo, de eso murió, y cosas así. La gente se preocupa, ¿por qué? Porque dice, lo heredó de aquello. Los doctores, lo primero que preguntan muchas veces cuando van a hacer un examen a alguien es, ¿usted ha tenido familiares con enfermedades como diabetes, como cáncer, entre otras más? ¿Por qué? Porque son prácticamente transferencias, pero a la luz de la palabra, nosotros la encontramos como ataduras o también maldiciones generacionales. Hay transferencias espirituales, o sea, demonios que pasan de padre a hijo por brujería o espiritismo, que corren en la familia. O sea, el padre hizo un pacto
un pacto espiritual con la santería. ¿Cuántos hijos muchas veces han sido dedicados a los santos? Usted tiene que haber visto muchas veces a personas que dedicaron a sus hijos a la Virgen del Cisne, a la Virgen de Mocache, a quién sabe cuánto ídolo hay por ahí, ¿no? Y lo llevaron ahí. Yo lo quiero ir a presentar allá, quiero ir allá, que lo oren, donde la Virgencita de tal y tal. Escuchaba una anécdota de una mujer que ella contaba que cuando era niña, sus padres un día hicieron una especie de acto familiar en el cual la vistieron de novia y la hicieron casarse con un santo. La hicieron que se case con un santo. Eso pasa muchas veces en culturas. Y le hicieron casarse con un santo y todo bonito, la fiesta, y a la niña le hicimos que se case con el santito para que la cuide para esto y para este otro. Y cuando la niña crece, resulta que se hace de marido, se casa con el hombre, pero resulta que el hombre no fue lo que ella esperaba y empezó a llevar una vida de violencia, una vida desordenada junto a él, una vida de maltrato, una vida de abuso y tantas cosas. ¿Sabe por qué? Porque en algún momento en la vida, cuando sus padres hicieron eso, prácticamente la entregaron a un demonio. La entregaron a un demonio. Y el demonio, en el camino, en el trayecto de esta vida, él preparó prácticamente a una persona para que ésta aparezca en su vida y de grande pueda continuar con el propósito que éste ha querido y utilizó a este hombre para hacerle muchísimo daño. Gracias a Dios, esta mujer en medio de todo su sufrimiento hizo lo correcto, que es buscar a Dios. Buscó a Dios y el buscar a Dios confesó lo que había ocurrido en algún momento de su vida, que nunca se imaginó ella que esta podía ser la raíz. Entregó sus cargas a Dios, pidió perdón a Dios por las cosas que habían hecho, por los pactos que ella inconscientemente había aceptado en su vida y que entendió. Y sabe, ella fue libre de esta situación. Fue libre, fue difícil la liberación de esta mujer, pero terminó siendo libre. Y gracias a Dios, aún su esposo, pasado un tiempo, como empezó a ver ahora ya no una guerra entre parejas, sino ahora una guerra espiritual, su esposo también vino a los pies de Cristo y también fue libre de aquel demonio que lo había poseído. Y muchas veces cuando las personas no rompen con estos ritos, de santería, de brujería, de dedicación, y ellos llegasen a morir, ¿sabe? Ese demonio guía prácticamente. Hay un demonio guía que ha estado toda la vida con el abuelo, con el padre, y por eso que el padre es brujo también todavía, por eso que el padre todavía continúa. No, yo no soy un brujo como lo fue mi abuelo, como lo fue mi padre, pero él continúa leyendo el tabaco, él continúa adorando a ídolos y cuántas cosas más. ¿Sabe? Cuando este hombre muere, como él no rompió esa cadena, ese demonio va a pasar a su hijo o a su hija y va a continuar en generación. Y es por eso que hay hijos que vienen a ser peores que los padres, vienen a ser mucho peores que lo que fueron sus padres. ¿Por qué? Porque hay transferencias espirituales. Qué bendición también es que de la misma manera como pueden haber transferencias espirituales negativas, también pueden haber transferencias espirituales positivas. Por ejemplo, la unción del Espíritu Santo es algo que también pasa de padres a hijos. No en sí directamente, podríamos decir, porque el padre le dijo, todo lo que tengo te lo doy. No, sino que su padre le enseñó a su hijo también, o su hijo vio lo que hacía su padre, cómo buscaba a Dios, cómo se encerraba en ayuno y oración, cómo se separaba para el Señor, y él empezó a hacerlo. Entonces la unción del Espíritu Santo va a pasar a ese muchacho y va a hacer cosas aún mayores a las que hizo con el padre. Hay traumas inclusive que pasan de generación en generación. Una madre amargada puede pasar su desconfianza a sus hijos o hijas, un niño rechazado o un niño cuya mamá sufrió cuando estaba embarazada. Son cosas que pueden pasar también de generación en generación. Son cosas que nosotros debemos de estar observando constantemente y darnos cuenta hacia dónde está apuntando nuestra vida, darnos cuenta de hacia dónde
estamos siendo guiados? ¿Qué es lo que estamos dejando para la siguiente generación? Esas cosas tenemos nosotros que tenerlas muy en cuenta. Esas cosas tenemos que tenerlas nosotros muy presentes en nuestras vidas. ¿De qué clase de herencia es la que vamos nosotros a dejarles a nuestros hijos? Por eso empecemos a pensar en nuestra vida, en nuestra familia. ¿Cuántas cosas estamos repitiendo? Quizás su carácter, su manera de expresarse, su manera de hablar, su manera de pensar. Oiga, porque hasta la manera de caminar, y lo estoy hablando de manera literal, hasta la manera de caminar muchas veces se pasa. ¿No ve padres que caminan con la cabeza agachada? El hijo camina con la cabeza agachada. Usted no ve padres que caminan con la nuca, por ejemplo, hacia un lado, así. Los hijos también lo van haciendo, lo van haciendo. Entonces, tenemos que pensar, así como lo vemos en cosas como estas, también ver qué cosas espirituales estamos dejando. ¿Qué herencia de nuestra familia nosotros quizá también estamos arrastrando? Observemos que hay cosas positivas, pero también pueden haber cosas negativas. Entonces, empecemos a analizar cuántas herencias de nuestras negativas de nuestra familia hemos observado en nuestras vidas o hemos observado en nuestros padres, por ejemplo. En nuestros padres, ¿qué hemos visto nosotros de nuestros padres que también se está repitiendo en nuestras vidas? ¿Qué cosas nosotros estamos observando que también están siendo parte de cada uno de nosotros? Para quedarse con la herencia de su padre. Era un hombre de mal corazón. Vamos a ver qué pasó por acá ya. Ya, entonces tenemos que hacer una observación de todas estas situaciones. Tenemos que nosotros por esa razón pensar en lo que ha ocurrido con nuestros padres, con nuestros antepasados, orar por aquello. Mire lo que dice el libro de Levítico, capítulo 26, verso 40. Dice, y confesarán la iniquidad de sus padres, y yo me acordaré entonces de mi pacto y haré memoria de la tierra. Confesar los pecados de nuestros antepasados es pedir que el Señor cancele las consecuencias espirituales de tales acciones. Tenemos que interceder por nuestra familia. Amén. Nosotros estamos conectados con nuestra familia y con nuestra nación. La mentalidad de los judíos es que todos los seres humanos estamos conectados unos con otros. Los pecados de un miembro de una comunidad lastiman también a otro. Por ejemplo, nosotros observamos el pecado de Acán, ¿cierto? Eso provocó la ira de Dios contra toda la nación, pero a más allá de todo lo que vivió Israel al haber tenido estas cosas ocultas dentro de su campamento y cuántas personas murieron por el pecado de Acán, observemos que también algo pasó con la generación de Acán, y es que su generación fue desaparecida de la tierra. No quedó absolutamente nadie. Entonces, ¿nosotros qué queremos para nuestra generación? Que nuestra generación continúe avanzando como nosotros lo hemos hecho, o que nuestra generación desaparezca simplemente en algún momento, todo el mundo olvide cualquier cosa que ocurrió en nuestras vidas, las cosas buenas que nosotros hicimos, simplemente desaparezcan. Hay bendiciones que son generacionales y esas cosas debemos de contagiar nosotros a nuestros hijos, a nuestra familia. Tenemos que nosotros ser libres de toda clase de atadura sexual. Entonces, de toda clase de atadura espiritual. Podemos encontrar entre las más comunes para que los demonios entren en el ser humano, en la idolatría, el espiritismo, la inmoralidad sexual, el rencor, el uso de drogas, el alcohol, las herencias familiares, hablando de esto, de las enfermedades, la idolatría, el espiritismo. Todas esas cosas son una entrada más para Satanás. Todas esas cosas son una entrada más para él. Entonces, observemos qué cosas de estas estamos viviendo nosotros. En qué cosas estuvo enredada nuestra familia. Porque escuche bien, usted y yo tenemos la misión de romper esas maldiciones generacionales. Porque usted está llevando una vida plena, una vida bonita en el Señor. Pero si usted no ha roto con estas cosas, puede que su familia termine sí repitiéndola. Puede que su familia
Sí, usted ni se imagina en su hijo, en su nieto, alguien que venga después de usted, la vaya a repetir, la vaya a repetir. Por eso tenemos que nosotros tener cuidado de qué cosas estamos dejando que pasen por alto. Tenemos que confesarlas, tenemos que romper con aquellas cosas. Por ejemplo, usted ha visto el padre drogadicto, el hijo drogadicto, el nieto drogadicto. ¿Por qué? Porque son maldiciones que vienen repitiéndose. La idolatría, el espiritismo. Hay muchas formas de idolatría espiritual. El apóstol Pablo dice en el libro de Primera de Corintios capítulo 10, que pues el ídolo es algo el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que todo lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros hagas partícipe con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Hay muchas cosas que se quedan estancadas en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no hemos cerrado ciertas áreas. No las hemos cerrado. La miseria, la crisis, las necesidades, por ejemplo, son cosas que quizás muchas personas vienen repitiendo y repitiendo de generación en generación. No ha habido alguien que pueda poner un negocio y pueda crecer y pueda avanzar, porque en su familia tampoco no lo ha habido. Usted ha notado, por ejemplo, que alguien pone un negocio, o quizás alguien acá puso un negocio y el negocio no le fue bien y lo tuvo que cerrar. Entonces, ¿qué dice la persona? Ah, es que, bueno, no era un buen lugar, no estaba bien ubicado el negocio. Voy a venderlo. Lo vende y viene otra persona y esa persona vende como nadie más en el sector. ¿Qué pasó? Quizá hay algo que venga arrastrando de su familia, de la miseria, de la escasez, de la necesidad, de, de, de la mala administración. Por eso tenemos nosotros que ahora que estamos viendo también este discipulado y preparándonos para cosas más grandes en la vida, en el Señor, podamos romper esas maldiciones generacionales. Hay muchas formas de idolatría espiritual, como la adoración a los santos, la dedicación a un santo, la santería, los baños espirituales, el uso de amuletos, la astrología, la hechicería, los encantos, la brujería, leer las cartas, la hipnosis, la ouija, la meditación trascendental, como lo hablamos hace un momento, ¿no? Hablando de las corrientes de sincretismo, hablando de lo que es el relativismo y hablando de lo que es el universalismo. Son cosas que están afectando muchas veces y las personas no las están asimilando, no están notando, no están dándose cuenta. Y simplemente las practican porque creen que no es malo. Piensan que no le va a afectar en nada a su vida ni a los demás. Y no entienden que en realidad es una gravedad. Es algo grave y que está afectando no solamente a sus vidas, sino que puede afectar aún mayormente a su siguiente generación. En el libro de Levítico 19, el Señor le dice a su pueblo, no volváis a los encantadores, no volváis a los encantadores, ni tampoco a los adivinos, le dice el Señor. No vuelvan a ellos ni a los adivinos, no los consulten, contaminándose con ellos. Yo, Jehová vuestro Dios, digo esto. La persona que atiende encantadores, dice el libro de Levítico 20, para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y mira lo que dice el libro de Apocalipsis, los cobardes, incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, encontramos nosotros los resultados del espiritismo. Y es que trae daño, trae en realidad un gran daño a nuestra vida, trae un gran daño a nuestra familia, un gran daño a nuestra generación. Por eso nosotros tenemos que romper con los pactos establecidos por estas prácticas. ¿Para qué? Para que no hagan daño a nuestra generación y tampoco a nuestra vida. El mundo espiritual funciona a través de normas legales, a través de ciertas prácticas. Nosotros le entregamos un derecho legal para influenciar la vida. Veíamos anteriormente como en el libro de Mateo capítulo 4, el maligno le dice al Señor, todos los reinos de la tierra me han sido dados. ¿Por qué? Porque cuando el hombre le dio esta pauta al maligno de caer en el pecado, le dio autoridad sobre su vida
para que ahora el pecado sea una influencia, una lucha que tiene internamente, constantemente, todos los días de su vida. Entonces, nosotros tenemos que quitarle este derecho al maligno para influenciar a nuestra siguiente generación también. Por eso tenemos que renunciar, cancelar todo pacto establecido, cerrar toda puerta que se pudo haber abierto, que no la abrimos nosotros, es cierto, pero pudo haberse abierto por nuestra familia. Por ejemplo, casos como la inmoralidad sexual. Para bien o para mal, la unión sexual establece una conexión espiritual entre dos personas. Por ejemplo, una persona que ha estado teniendo relaciones sexuales, un hombre adúltero, un hombre fornicario, una mujer adúltera fornicaria, ha estado con muchas personas, ¿sabe? Hizo un enlace, hizo una conexión espiritual con cada persona con la que estuvo. Es por eso que la gente viene a Cristo y cuando está en Cristo tiene esa lucha y termina cayendo, se aparta, se reconcilia, cae una y otra vez, anda en uno, en otro pecado, cayendo constantemente. ¿Por qué? Porque tiene una ligadura por todas las prácticas que hizo, de las cuales no se desenlazó. Su pecado le fue perdonado cuando vino a Cristo. Escúcheme bien. Su pecado le fue perdonado. Pero, ¿sabe? Hay conexiones que quedan internamente con las cuales el hombre debe de desligarse. De estas cosas el hombre debe de desligarse, debe de renunciar, porque cuando alguien practica, por ejemplo, digamos, un hombre tuvo relaciones con una mujer que practicó brujería o tiene una maldición generacional de brujería y este hombre se unió con ella, tuvo relaciones sexuales con ella, los demonios que había en esta mujer también van a pasar a entrar y a influenciar en la vida de este hombre. Y es por eso que es tan difícil muchas veces. Es tan difícil muchas veces que las personas que han caído en pecado, como fornicación, como adulterio, puedan ser libres en su totalidad, porque tarde o temprano los vemos que vuelven a caer, se vuelven a parar y tarde o temprano vuelven a caer. ¿Por qué? Porque no han roto con este cordón umbilical, no han roto con esta atadura generacional. Por esa razón, en el paganismo se utilizaba inclusive lo que era el sexo cúltico. Se practicaba el sexo y la prostitución en el paganismo y era una manera de adorar a los dioses. Esa era una manera. Entonces, por ejemplo, Magdalena era una ex prostituta y dice que fue liberada de 7 demonios. En el tiempo en el que vivía María Magdalena, recordemos que era un tiempo en lo cual había la influencia de los griegos, la influencia griega. Y pues esta influencia de los griegos era muy idólatra, era muy idólatra. Y practicaban muchísimas cosas, por ejemplo, las Saturnalias romanas, entre otras situaciones, en las cuales la manera de adorar a sus dioses paganos eran precisamente teniendo relaciones sexuales, violando a vírgenes, entregándolas como sacrificio a los ídolos, entre muchas otras cosas más. Y esta mujer fue liberada de esos 7 demonios. ¿Cómo entraron esos 7 demonios a ella? ¿Sabe por qué? Porque también ella le dio parte cuando tuvo relaciones sexuales con alguno de estos hombres, ellos empezaron a tomar mayor parte en su vida, pero Dios la libertó. Y eso es lo bueno de todas estas cosas, es que para Dios no hay nada imposible. Por ejemplo, otra cosa que se repite muchas veces, la amargura y el odio. El apóstol Pablo dice en el libro de Efesios 4, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni dé lugar al diablo. Usted ve muchas veces que hay gente que no puede perdonar. Mi mamá no perdonaba, mi papá no perdonaba, mi hermana no perdona, yo tampoco no perdono. Eso es algo que viene de familia, algo hereditario. La gente le coge odio a los demás por cualquier cosa, se toma problemas que no les pertenecen, inclusive. ¿Por qué? Porque no han entendido que están siendo víctimas también de algo repetitivo, una maldición generacional. Los usos de drogas y de alcohol son cosas que ya hablamos también que ocurren. ¿Cómo limpiamos nuestra casa? Lo vuelvo a repetir, hacemos un inventario de todo lo que podemos encontrar de nuestro pasado, de nuestra familia. Nosotros no lo hemos hecho, pero lo hizo nuestra familia. Entonces, vamos a confesar los pecados. En el libro de Daniel vemos cómo Daniel confiesa los pecados del pueblo. Mire cómo Daniel usa la forma nosotros en su confesión. Dice, hemos pecado, hemos cometido inequidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado. Cuando la escritura habla de Daniel,
que Daniel era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre recto delante de Dios y delante de los hombres. Él no había cometido esos pecados, pero confesó los pecados de su antepasado. ¿Para qué? Para que todos puedan ser libres, para poder traer un mejor tiempo para su generación. Hacer una oración de fe. Usted tiene que orar por su familia. Mire que, por ejemplo, en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, en el verso 14, la escritura dice que si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y se convirtieren en sus malos caminos, yo iré de los cielos oración, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, dice. Observemos que cuando una persona viene y se humilla delante de Dios, no solamente por su vida, porque yo puedo decir, pero yo no he caído en fornicación, yo no he practicado brujería, pero cuando uno viene y se humilla y le pide perdón por su familia, te pido perdón por mi familia, estás siendo libre, estás rompiendo con una maldición generacional y estás declarando liberación también sobre tu familia. Entonces, una oración de renuncia. Confieso que mi familia participó en brujería, en idolatría, en hechicería, en macumba, en rito satánico, en fornicación, en adulterio, en alcoholismo, en drogadicción, en prostitución. Cancelo toda maldición generacional. Primeramente pedimos perdón por nuestra familia. Te pido perdón por mi familia porque es lo que más estoy viendo que se está repitiendo. Y cancelo toda maldición generacional que ese pecado causó en mi familia. Cancelamos las maldiciones generacionales en ellos. Le pedimos a Dios que nos libre. Declaramos bendición sobre nuestra familia. Pero no solamente hay que hacer eso, también tenemos que deshacernos de aquellas cosas. Porque recordemos que Satanás, al igual que las cucarachas y los ratones, habitan en las tinieblas. Y es por eso que cuando confesamos, prendemos la luz y los demonios odian la luz. Tenemos que deshacernos de recuerdos de idolatría. Usted, por ejemplo, tiene una muñequita. Ay, la muñequita de San Jacinto. Ese me lo heredó mi abuelito y lo voy a tener acá. Pero su abuelo adoraba esa imagen. Su abuelo adoraba esa imagen, su abuelo adoraba ese cuadro. No, yo lo voy a tener allí porque es un recuerdo de toda la familia. Lo tuvo mi abuelo, lo tuvo mi papá, lo tuvo mi tío y ahora lo tengo yo. Y allí lo voy a tener. Usted no sabe que por medio de aquello hay demonios que van a tomar dominio sobre su familia, sobre su vida. Eso es una influencia porque es un recuerdo de idolatría. Y a veces es necesario botar esos objetos. ¿Por qué? Porque tienen un simbolismo espiritual. Esto, como quien dice, atrae a ese demonio que mantuvo atada a mi familia, a mis hijos, a mis abuelos, qué sé yo. Vemos como los efesios, por ejemplo, cuando llegó el evangelio a ellos, dice que los que habían practicado la magia, Éfeso, donde la diosa Diana, por ejemplo, era una diosa a la cual las personas la idolatraban muchísimo en aquel lugar, y la gente le llevaba de todo. Sin embargo, la ciudad de Éfeso era una ciudad bastante idolátrica, era una ciudad en la cual había mucho espiritismo, mucha brujería, mucha santería. Dice que ellos trajeron los libros, los quemaron. ¿Qué clase de libros tenían ellos que venían pasando de generación en generación y ellos lo venían practicando? Venía siendo parte de su cultura, de su vida. Lo quemaron. Y dice que sacando la cuenta de aquello, eran 50,000 piezas de plata. En nuestra actualidad, lo que ellos quemaron en aquel momento eran como $2,500,000, imagínense. Pero ellos se atrevieron a desecharlo porque entendieron que eso era un recuerdo de idolatría, una influencia diabólica que también lo estaba haciendo. Entonces usted puede tener algo, es que esto es muy valioso, pero eso puede estar atrayendo demonios que vengan a fortalecerse en su familia. Amén. Puede esas cosas estar atrayendo a demonios que quieran tomar libertad en nuestra familia. Renunciemos a todas cosas, seamos específicos, o sea, directos. Señor, te pido perdón por la brujería que ha habido en mi familia. Te pido perdón por la falta de honestidad, por la mentira. Te pido perdón por los suicidios que han ocurrido en mi familia. Todas estas cosas tenemos que ser muy específicos, muy específicos.
la brujería, la sexualidad inmoral, la pornografía, la altivez, el orgullo. Todas esas cosas son cosas que nosotros debemos de aprender a renunciar y ser muy específicos en todas aquellas cosas. Y por sobre todo, lo más importante, no vivamos con temor de Satanás. No vivamos con el temor de que, ay, yo no sé si en realidad el, mi hijo va a heredar estas cosas. Si usted las rompe, eso no va a pasar a su herencia, a su generación siguiente. Si usted las rompe, ustedes y yo tenemos que romper. Veamos qué cosas estamos repitiendo, porque hasta en nuestro carácter, quizá, estamos viendo cosas que hubieron en nuestros antepasados. Tengamos mucho cuidado, que esas cosas no se hagan mayores en nuestro futuro y entre la generación que viene después de nosotros. Jesús dijo, conoceréis la verdad. Y ustedes y yo conocemos la verdad ahora que estamos en el camino del Señor. Y parte de esta verdad es que tenemos que ser libres de toda atadura diabólica, de todas las cosas que el maligno ha tratado de utilizar para que nosotros continuemos prendidos de sus garras. La Escritura dice, el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Antes de poder hacer un espacio para poder tener preguntas en esta tarde de algunos de los que están acá presentes, quiero que hagamos una oración. Quiero que hagamos una oración especial en esta tarde para pedirle a Dios que nos limpie, que limpie nuestras vidas, que limpie nuestra familia, que se vaya la miseria, que se vaya la escasez, que se vaya la necesidad, que se vaya el enfriamiento, la muerte espiritual, el desánimo, el desaliento, el doble ánimo. Porque imagínense que aún dentro del evangelio, el padre era de doble ánimo, el hijo es de doble ánimo. El padre no era comprometido, el hijo no es comprometido. Son cosas que vienen arrastrándose de generación en generación. Y usted y yo estamos acá para ser libres. Y no solamente libres, sino verdaderamente libres. Vamos a orar un momento. Quiero pedirle a ustedes un momento. Cierren sus ojos y vamos a orar a Dios. Vamos a pedirle al Señor que venga a limpiar nuestro ambiente, venga a traernos libertad a nuestras vidas, venga a hacer algo especial en cada uno de nosotros en esta tarde preciosa. Bendito Dios y buen Padre celestial, en esta tarde, Señor, te adoramos, oh Dios, te bendecimos, creemos en tu poder maravilloso. Creemos en tu poder sobrenatural. Señor, en esta tarde reconocemos que hemos pecado, que hemos hecho lo malo delante de ti, oh Dios, que hemos cometido iniquidad, que hemos hecho impíamente, como también lo dijo Daniel en la oración. Señor, reconocemos que hemos sido rebeldes, que nos hemos apartado de ti, que hemos hecho lo malo delante de tu presencia. Y hoy queremos pedirte perdón. Perdón, Dios mío, por estas cosas, Señor, que fueron parte de las prácticas de nuestra familia, Señor. Confieso que mi familia participó en brujería. Confieso que mi familia participó en hechicería, en santerismo, en agorería, en macumba. Señor, en lectura de cartas, Señor, confieso que mi familia, Señor amado, fue parte, poderoso Dios, de cultos satánicos, poderoso Dios, de mesadas, Señor, de lecturas de cartas, de esoterismo, de idolatría, de chamanismo, Señor. Padre, de meditación trascendental,
y de muchísimas otras cosas más. Confieso que nuestras familias, Señor, han participado en violencia, alcoholismo, drogadicción, prostitución, homosexualidad, lesbianismo, inmoralidad sexual en muchas áreas, poderoso Rey. Y te pido perdón por mi familia, te pido perdón por mi generación, pido perdón por mis antepasados, Señor, por mis abuelos, bisabuelos, por mis padres, poderoso Dios, porque ellos no conociéndote, Señor, porque ellos no sabiendo, consciente o inconscientemente, Señor, hicieron parte de sus vidas estas prácticas, pero hoy te pido perdón y renuncio, Señor, renuncio a toda maldición generacional que ese pecado causó en mi vida, ha causado en mi familia o pueda causar, Dios mío, en mi generación próxima. Te pido en esta tarde, Señor, límpianos, líbranos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre eterno, en esta tarde queremos declarar una bendición sobre nuestra familia y sobre nuestros descendientes, Señor. Rechazamos, poderoso Dios, rechazamos y renunciamos, Señor amado, a toda influencia diabólica. Renunciamos y rechazamos, Señor, a todo espíritu guía, Señor, a todo emisario de las tinieblas, a todo demonio, Señor amado. Oh, bendito Dios, que haya visitado a nuestros antepasados y ahora esté visitando nuestra generación. En esta hora, en tu nombre, Señor, lo desautorizamos, poderoso Dios. Padre, lo llevamos a los tribunales celestiales, poderoso Dios. Declaro ilegal toda influencia diabólica, Señor. Declaro ilegal toda influencia diabólica, Señor. Declaro ilegal toda influencia generacional, toda enfermedad, Señor, toda práctica, Dios mío. Declaro ilegal toda costumbre, Señor. Declaro ilegal, Señor, toda práctica repetitiva, poderoso Dios. Declaro ilegal toda forma de pensar, de actuar, de proceder, de caminar, de vivir, Señor, que ha venido siendo repetitiva en mi vida, en mi generación. Hoy la declaro ilegal, lo llevo a los tribunales, Señor, celestiales, y por el poder de tu palabra le ordeno: salga de mi vida, salga de mi generación, salga de mi familia, salga de mis hijos, me suelte, Padre, por el poder de tu palabra, eterno Dios, y se echado fuera a los abismos, a lugares secos, eternos y sin reposo. Padre, en tu nombre declaro, Señor, que las cárceles espirituales se cierran por dentro y por fuera, Señor, que estas maldiciones no se repetirán en mi vida ni en mi familia, Señor, que soy libre, poderoso Dios, por el poder de tu palabra, Señor. Oh, bendito Dios, declaro en esta tarde, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, Señor, que ningún arma forjada en contra de mí, Señor, podrá prevalecer, que soy libre para honra y gloria de tu nombre, que el diablo no tiene arte, parte ni suerte sobre mí. Declaro por tu palabra, como lo dice el Salmo 23, y tú aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hoy establezco esta palabra sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi generación. Nos declaramos libres por el poder de la sangre de Jesucristo. En el nombre de Jesús de Nazaret, te doy la gloria, te doy la honra y te doy toda la alabanza, Señor, porque tú eres bueno, Dios, porque para siempre son tus misericordias, eterno Rey. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, hoy te agradecemos también por esta clase, por todo lo que hemos aprendido, Señor. Por sobre todo, Dios mío, te agradecemos porque estamos seguros que nuestra oración ha sido escuchada delante de ti. Amado Dios, queremos vivir conforme a la libertad a la que hemos sido llamados. Queremos, Señor, que nuestra vida sea una vida agradable delante de ti y la de nuestras futuras generaciones puedan agradarte y puedan honrarte aún mucho más en medio de todas las dificultades que van a tener que enfrentar, puedan mantenerse firmes delante de tu presencia. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Muy bien. ¿Alguien quizás tenga algo que preguntar acá? ¿Puede activar su micrófono? Muy agradecido con Dios por esta clase, mi amado pastor. Cuánta ayuda ha sido para mi vida.
he estado meditando muchísimo en una palabra que se llama ataduras durante meses. Y estoy muy agradecido porque hoy usted me dio tanto material, tantas herramientas para combatir todo lo que se ha venido dando a través de mi familia durante tantas generaciones. Y quiero decirle que a pesar de que mi vida ha sido, o sea, que mi familia ha sido una familia de gente cristiana, a pesar de todo eso, el diablo ha hecho mucho daño y no ha habido quien le ponga frente. Pero yo creo que hoy hay alguien que le va a hacer frente y hoy se termina toda maldición generacional. Estoy muy agradecido con Dios. Yo he sentido la presencia del Espíritu Santo de una manera tan hermosa, tan poderosa, y creo que hoy es un nuevo día. Hoy se marca un antes y un después. Muchísimas gracias, mi amado pastor. Amén, amén. Estamos para servirle y pues esperamos siempre por eso ser de bendición para ustedes, para que así como ustedes aprenden algo, también puedan transmitirlo a las personas que están a su alrededor. Amén. ¿Alguien más que tenga algo que decir o quiera preguntar algo? Pastor, no hay tarea. Oiga, me olvidé de la tarea. Me olvidé de la tarea. Aquí mismo estaba y me olvidé de separarla por escrito. Ya, entonces vamos déjeme verla. Déjeme buscar acá en el material. Sí, precisamente es algo de lo que estuvimos hablando justamente al principio. Ya. Vamos a ver, a estudiar de qué maneras fue peor Lamec comparado con Caín. ¿De qué manera fue peor Lamec en comparación con Caín? Para eso vamos a leer el libro de Génesis, capítulo 4, en el versículo 17. Además de eso, también quiero pedirles a cada uno de ustedes puedan hacer un análisis de la clase que hemos visto y cómo consideran ustedes que el maligno ha traído, ha ganado territorio, en este caso en nuestra nación, acá en el Ecuador, por medio de maldiciones generacionales. ¿En dónde nosotros encontramos cosas que vienen repitiéndose, por ejemplo, en el gobierno, cosas que vienen repitiéndose en la sociedad y que cada vez van tomando mayor lugar? Entonces, vamos a hacer un análisis. ¿Para qué nos va a servir esta tarea? Porque cada uno de ustedes va a encontrar un punto y estoy seguro que cada uno va a encontrar un punto diferente. Y al poder observarlo la próxima semana, vamos a tener un motivo de oración mayormente, más especial. Por ejemplo, una de las cosas que hemos visto en nuestra nación es la deshonestidad, en realidad. Qué problema tan grande. Y miren, por esa razón, los que deben inclusive de preocuparse por la justicia son los que más están vendiendo la justicia y vendiendo la paz de nuestro país. Sin darse cuenta, son víctimas de una maldición generacional que está influenciando en nuestro gobierno, y esto cada vez viene creciendo más. Por eso nuestra nación está viviendo este caos moral y social. Pero vamos a ver qué cosas estamos observando nosotros en nuestro país que vienen repitiéndose y que están afectando también a nuestra sociedad, ¿sí? Entonces, eso va a ser la tarea. Luego se las voy a enviar también por escrito al chat, ¿sí? Bueno, vamos a dar por terminada esta clase. Tengo yo también que prepararme para hacer otra asignación el día de hoy. Y vamos a dar las gracias a Dios. Por favor, todos, no olviden poner presente acá en el chat para poder grabar, para poder tomar el texto y poder poner la justificación del día de hoy, ¿sí?